El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección número 26 del seminario de historia denominacional titulado A menos que olvidemos, escrito por el pastor Jorge R. Knight. La situación del día de ayer fue sumamente triste, pero al mismo tiempo resultó interesante, ya que experimentamos el gran chasco, del cual surgieron algunas interrogantes. Veamos. La pregunta que se plantearon era: ¿podría haber estado Dios guiando un movimiento como este? ¿Podría Dios estar detrás de un movimiento que evidentemente había fracasado? La respuesta a esta pregunta la encontraron al estudiar la conducta de los discípulos en ocasión de la muerte de Cristo. Ellos pudieron ver que a través de la historia Dios ha escogido obrar a través de agentes humanos, lo cual implica que puede haber problemas, pero ese es el plan de Dios. De modo que incluso aquellas situaciones terrenales que Dios dirige contienen agentes divinos y también humanos. Discípulos, por ejemplo, para cada lección que Jesús trató de darles con respecto a su futura crucifixión y a la naturaleza de su reino, estos malinterpretaban con relativa facilidad cada palabra del maestro. Fue por eso que, llegado el momento en el que se cumplieran las profecías de sí mismos, ellos bajaron la cabeza y caminaron con tristeza durante ese tiempo. Así fue como la experiencia de los discípulos vino a resolver la interrogante de el 22 de octubre de 1844. Es tiempo de ver nuestra lección para el día de hoy, titulada El tiempo de la dispersión número 1. En esta primera parte tenemos como lectura bíblica Juan 16:32. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos el estudio de la historia denominacional, que nos pueda, Señor, ayudar a reforzar nuestra fe. Oramos por aquellos que están siguiendo este seminario y oramos por las personas también que se beneficiarán con la multiplicación de esta información. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 16:32 lo siguiente: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Josiah Lish usó palabras cargadas de significado bíblico al escribir, 2 días después del chasco de octubre, que, abro comillas, es un día oscuro aquí. Las ovejas se dispersaron y el Señor aún no ha venido. Cierro comillas. Los chascos espirituales profundos siempre han tendido a la disolución y a la dispersión de los creyentes.
Así ocurrió con los adventistas mileristas a finales de 1844 y principios de 1845. Por decirlo de alguna manera, estaban desorientados y confundidos mientras trataban de encontrar algún significado a su reciente experiencia. El apogeo de su esperanza había dado lugar a la profundidad de su desesperación. Es imposible obtener un cuadro completamente certero de la situación de los mileristas chasqueados, pero es probable que la mayoría haya abandonado su fe adventista y haya regresado a sus iglesias anteriores o se haya dejado llevar por la incredulidad secular. Podemos visualizar que quienes mantuvieron su esperanza en el pronto regreso de Cristo pertenecían a tres grupos. La gran pregunta que todos ellos afrontaban era: ¿qué había ocurrido el 22 de octubre al cierre de los 2300 días de Daniel 8:14? El primer grupo, identificable, que surgió en el despertar del chasco, eran los espiritualizadores. Este sector de adventismo afirmaba que el movimiento había estado en lo correcto tanto en la fecha como en el acontecimiento. Es decir, Cristo había venido el 22 de octubre, pero había sido una entrada espiritual en sus corazones y no un regreso visual concreto en las nubes de los cielos. Con esa interpretación dieron un gran paso al costado en la interpretación bíblica de Miller. Comenzaron a espiritualizar su significado, incluso en lugares donde obviamente habla de acontecimientos literales, y con eso se abrieron a toda clase de engaño. El fanatismo surgió fácilmente entre los espiritualizadores. Algunos afirmaban que, como estaban en el reino, necesariamente eran libres de pecado y estaban más allá del pecado. Entre ese grupo, algunos tomaban esposos y esposas espirituales, con resultados no muy espirituales. Otros sostenían que, como estaban en el séptimo mes, estaba mal trabajar, y aún otros, siguiendo el mandato bíblico de que los miembros del reino serían como niñitos, descartaban los tenedores y los cuchillos, comían con las manos y gateaban. Huelga decir que hubo brotes de entusiasmo carismático que se extendieron por sus filas. Aquí hay una lección importante para nosotros. Escuchemos, por favor. Necesitamos tener cuidado y ser inteligentes en nuestra lectura de la palabra de Dios. Espiritualizar el significado claro de las Escrituras es abrirnos al desastre espiritual.
Continuamos mañana con el tiempo de la dispersión, segunda parte. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano José Moreno. Gracias, Señor, te damos por acompañarnos en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.